La Reforma Protestante es un acontecimiento histórico que se gestó durante varios siglos y cuyas consecuencias positivas, en su mayoría, nos alcanzan hasta hoy. Los principales protagonistas fueron varios papas, sacerdotes católicos, académicos, políticos y reyes. Gracias a la Reforma Protestante, hoy la mayoría del mundo goza del derecho a la libertad religiosa. Sin la Reforma Protestante, hoy nadie podría elegir libremente en qué creer o en qué no creer en materia de religión, sino que en vez de ello, sería obligado violentamente a creer en la doctrina católica en contra de su conciencia, so pena de ser asesinado y condenado por cargos legales de herejía, tal como pasó durante toda la Edad Media en toda Europa. En el siglo XVI, la Iglesia Católica estaba en pleno deterioro moral en toda Europa. Aunque la Iglesia estaba más llena de inmoralidad de lo normal en ese momento, la Iglesia no obstante seguía recibiendo grandes cantidades de dinero en sus arcas. El más distinguido de los que protestaron, y que lo hicieron con más energía, fue un profesor en teología y monje alemán llamado Martín Lutero. Este monje amaba a la Iglesia Católica, pero gradualmente su amor se trocó en decepción. Martín Lutero no fue el único que protestó. Otros lo hicieron no solo en ese momento, sino en toda la historia de la Iglesia Católica. Pero si Martín Lutero no fue el único en protestar, ¿por qué fue él quien tuvo más éxito que los demás? O más bien, ¿por qué él es el más famoso de todos ellos? Una de las respuestas es debido a la invención de la imprenta en los días de Lutero. Siglos antes, aunque muchos pueblos se habían rebelado contra la supremacía papal, las únicas formas para que las ideas llegaran a todo el mundo era a través de la transmisión oral y, como sabemos, esta no es tan confiable como lo es la transmisión escrita. La segunda respuesta es que simplemente Martín Lutero era un genio, y aunque era un genio, no era un engreído, orgulloso o necio. Más bien, Lutero era conforme al corazón de Jehová, tal como se dice de David. Como todo ser humano, tenía defectos de carácter y errores. Sin embargo, tanto Lutero como David y todos los destacados personajes religiosos, todos reflejaban la imagen divina, haciendo que Dios los usara para ejecutar obras de suma importancia para la historia humana, cada uno en su respectivo época, contexto y circunstancias. Lutero era hombre dueño de una de las inteligencias más grandes de la historia, digna de los mejores genios de la humanidad. Era de naturaleza noble y humilde. Evidentemente, Lutero y David no fueron los únicos hombres en la historia con estas características. Lutero fue un hombre con mucha hambre y sed de conocimientos durante toda su vida. Debido a que la Biblia era prohibida y oculta a las naciones por la Iglesia Católica desde hacía muchos siglos, la superstición y el fanatismo religioso inundaban el mundo entero. Esto incluía el miedo intenso e incontrolable a la muerte y al infierno. Lutero temía estas cosas. Él iba a ser un gran abogado, pero en un cercano encuentro con la muerte, hizo que él prometiera a una santa y a Dios que si se le preservaba la vida, se dedicaría al sacerdocio. Pasado el peligro, Lutero pudo haber quebrantado su promesa aparente precipitada, pero eligió cumplir con su palabra de forma honorable. Rompió relaciones con su padre, quien se decepcionó de él, y se enojó por la decisión de Lutero de convertirse en monje. Sus padres lo trataron con mucha disciplina y dureza durante su más tierna infancia. Sufrió por algún tiempo de gran pobreza, pero siempre fue apoyado para recibir la mejor educación a la que pudiera acceder. Ahora que ingresaba al monasterio, estos buenos hábitos de disciplina y estudio le ayudaron a escalar dentro de la iglesia alemana. Ya como sacerdote, se le hizo la invitación de estudiar un doctorado en teología. Fue allí cuando pudo por primera vez leer la Biblia de forma completa en latín. Por primera vez en su vida, Lutero leyó la Biblia. Como sacerdote solo había escuchado porciones famosas de los evangelios, que se repetían una y otra vez en latín en las misas, y él suponía que eso era todo lo que contenía la Biblia. Lutero se desvelaba y omitía comidas con tal de poder terminar de leer toda la Biblia, ya que en el convento tenía muchos deberes todo el tiempo. Sufrió por varios años psicológica y físicamente en su profesión como monje de manera voluntaria, pero perseveró creyendo siempre que la Iglesia Católica era la iglesia fundada por Jesucristo y presidida por San Pedro y sus sucesores los papas. Mientras Lutero estudiaba la Biblia completa, descubría muchas contradicciones con las creencias de la Iglesia Católica y los dichos de los padres de la Iglesia. Desde que descubrió estas contradicciones, decidió firmemente defender la supremacía de solamente la Biblia por encima de las creencias y dichos de los padres de la Iglesia. Decía que la Biblia no se contradecía a sí misma en ningún momento,
pero que los padres de la Iglesia, los decretos del Papa y sus concilios se contradecían todo el tiempo. Cuando una doctrina era descubierta por la mayoría como ilógica e incompatible con la Biblia, se le modificaba, pero por más que se intentara corregir y cambiar ciertos puntos a las herejías, éstas seguían contradiciendo las Santas Escrituras en algún punto o varios. Lutero se encontró entonces en una encrucijada. Debía elegir a qué prestarle toda su atención, o a la Biblia o al magisterio de la Iglesia Católica y sus libros. Conocía muy bien a ambas cosas, pero debía especializarse en una sola, y Lutero eligió solo estudiar la Biblia y solo enseñar la Biblia. Pero como en todo, hay excepciones. Lutero no desechó toda la tradición católica. Se quedó con los mejores dichos y obras católicas. Por ejemplo, Lutero leía y admiraba mucho a San Agustín de Hipona. Pero admitámoslo, con todo y algunos errores doctrinales, ¿quién no admira a San Agustín? Todos, o por lo menos la gran mayoría de cristianos estudiosos, lo admiramos y hemos sido edificados tan siquiera por algunas de sus frases, directa o indirectamente. De las miles de herejías que enseña la Iglesia Católica, hubo una que desesperó especialmente a Martín Lutero y que rápidamente llamó la atención del mundo entero, y esta fue la herejía de las indulgencias. La Iglesia Católica vendía la salvación de las almas a cambio de dinero. Lutero había predicado desde su púlpito en su iglesia contra las indulgencias. La gente se asombraba de que predicara en contra de una enseñanza tan popular de la iglesia. Otros pocos comenzaron a odiar a Lutero por predicar contra las indulgencias. A pesar de todo, Lutero continuó protestando contra ellas. Sin embargo, él seguía respetando a la Iglesia Católica en su totalidad y al Papa. Pero todo cambió rápidamente cuando Lutero decidió poner por escrito sus ideas con la intención de debatir con otros académicos, sacerdotes y expertos de la Iglesia Católica. Escribió sus ideas organizadas en 95 oraciones cortas, llamadas 95 tesis o proposiciones. En algunas hacía preguntas y en otras decía verdades irrefutables citando constante y abundantemente a la Biblia. Lutero publicó su documento en la puerta de una iglesia, la iglesia de Wittenberg, a manera de anuncio en un día concurrido para que todos pudieran verlo. Lutero se fue y esperó a que alguien aceptara el desafío y que en los siguientes días estuvieran pegadas respuestas a sus 95 proposiciones a manera de debate. ¿Pero qué pasó inmediatamente después? Nada. Hubo indiferencia de parte de los sacerdotes y académicos. Nadie del clero les prestó atención, ni fueron llamativas para ellos, excepto para algunos lectores curiosos, que eran del pueblo común, y no obstante, habían entendido lo polémico que era el documento. Hubo una mano que tomó el documento y lo llevó a la imprenta. Los dueños de la imprenta vieron que el documento tenía potencial para hacerse viral rápidamente y dejar jugosas ganancias para ellos. Para ellos menos para Lutero, el autor original de la obra. Así que se publicaron ampliamente las 95 tesis, y en 10 días ya estaban traducidas del alemán al español, circulando por toda España y por toda Europa en plena Edad Media. Citando a la Biblia a cada instante, las 95 tesis cuestionaban la práctica de las indulgencias. Si la Biblia dice repetidamente que la salvación es por gracia, ¿por qué se cobra dinero para salvar a las almas? Si el Papa tiene autoridad suprema para salvar a las almas del purgatorio si él quiere, ¿por qué no lo hace por amor en vez de hacerlo por dinero? ¿Por qué cobra dinero por expedir un documento que avale la salida del purgatorio llamado indulgencia? Luego de iniciada la reforma con este documento, Lutero se vio obligado a abandonar la iglesia a la que tanto había amado y que ahora le perseguía como criminal por haber preguntado el porqué de sus contradicciones. Se hizo varias preguntas que junto con los protestantes de hoy nos seguimos cuestionando. Si Jesús nunca vivió entre lujos y bienestar mundanal, ¿por qué el Papa vive mejor que Jesús? ¿El Papa realmente representa a aquel que dijo, no tengo dónde reclinar mi cabeza? ¿El maestro es mayor que su señor? ¿El pobre maestro será superado en bienes por su siervo y esclavo? Jesús dijo, el siervo no puede ser mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, a ustedes también perseguirán. Llegará la hora en que cualquiera que os mate a ustedes, creerá que está dando un servicio a Dios, dijo Jesús. Y el Papa quería quemar vivo en la hoguera a Lutero si no se retractaba de sus escritos. ¿Al papado lo persiguen de muerte? ¿O él es el que ha perseguido y asesinado? ¿Era justo que solo los sacerdotes y la realeza prosperaran y que el resto del pueblo viviera en la absoluta escasez? ¿No fue el mismo Señor Jesús quien tiró las mesas de los comerciantes de su templo? ¿No fue él quien dijo mi casa es casa de oración, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones? ¿No eran los fariseos y escribas idénticos al Papa y sus fanáticos romanistas?
¿No ambos religiosos eran homicidas y llenos de odio hacia los herejes? ¿No estaban sedientos por su sangre como los fariseos de Cristo y sus humildes apóstoles? Esta y otras cosas argumentaba Lutero. Lutero preguntaba todo esto sinceramente, deseando que alguien le respondiera con argumentos puramente bíblicos y convincentes. ¿Y qué fue lo que recibió como respuesta? La excomunión directa y violenta del Papa, citándolo a Roma para ir y retractarse sin argumentar nada. Lutero rápidamente se dio cuenta que el papado era el diablo disfrazado de un ángel bondadoso y vestido de religión. Lutero luchó mucho consigo mismo, pues había amado al Papa y a la Biblia al mismo tiempo. Pero al leer esmeradamente más la Biblia que la tradición, vio que el papado no podía conciliarse con la Biblia, a menos de que se la mutilara y se la manipulara vilmente, como siempre lo ha hecho el papado. Lutero, antes de la Reforma, fue una vez a Roma esperando ver el paraíso en la tierra, y en vez de ello, se encontró con una ciudad donde habitaba el infierno, llena de lujuria, inmoralidad, hipocresía, ambición, disipación y todos los pecados imaginables, tanto del pueblo común como de los sacerdotes. Con Lutero, los protestantes preguntamos a los fanáticos romanistas, ¿no es una falacia y una exageración el darle prominencia a Pedro por encima de los demás apóstoles? ¿No es repetir neciamente la frase tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o cualquier frase similar sacada de contexto manipular y mutilar la Biblia a conveniencia? ¿No es usarla a favor y conveniencia de los poderosos? ¿No es repetir una y otra vez hasta el cansancio la misma necedad? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién fue Pedro? Fue un pescador humilde. Luego se convirtió en un hombre de letras y sabio al estar 3 años y medio con Jesús, y sin embargo, siempre vivió humilde en esta tierra. Fue el que dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. ¿El Papa era igual a ese Pedro? ¿A Pedro lo trataban como trataban a alguno de los papas? ¿El mundo amaba a Pedro? ¿Imaginas a ese hombre humilde de Galilea que vivía al día, viviendo como vive un papa quienes han vivido como reyes y magnates en todas las épocas? Por el hecho de ser obispo de Roma y ser sucesor de Pedro, un mortal puede sostener la herejía de que ocupa el lugar del humilde predicador judío y cristiano del primer siglo, que no ostentaba poder mundano y que no tenía mayor autoridad que el apóstol Pablo o que los demás apóstoles, pero que ahora sus supuestos sucesores pretenden que toda la cristiandad los siga y los respete como la cabeza de la iglesia de Cristo en la tierra? ¿Puede ser el siervo mayor que su Señor? ¿Puede ser el alumno más que su maestro? Y en caso de Cristo, ¿ningún alumno suyo lo supera? ¿Tratarán mejor al Papa de lo que trataron a Cristo en el mundo? ¿No se hizo pobre Jesús en su divinidad haciéndose hombre para hacernos ricos a nosotros, compartiéndonos de su poder de su divinidad para llevarnos al cielo y hacernos tesoros en los cielos y no en la tierra? ¿Sobre qué está edificada la iglesia? ¿No está edificada sobre los apóstoles? Pablo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, Efesios 2:20. ¿Solo sobre Pedro está edificada la iglesia? ¿No dice que también están los demás apóstoles y sus escritos del Nuevo Testamento? ¿No dice que también están los profetas del Antiguo Testamento y sus escritos? ¿No la Biblia sola está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento nada más? ¿No Pedro mismo en sus epístolas dice que Cristo es la roca y la piedra viva y que la piedra no es él? ¿No habéis leído nunca 1 de Pedro 2, 4 al 8? Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, 1 de Corintios 3:11. Porque si la iglesia está fundada solo sobre apóstoles y profetas, es decir, sobre la Biblia sola, ¿por qué prestar atención a varios padres de la iglesia que contradicen a la Biblia? ¿No la Biblia es capaz de explicarse a sí misma a través de los contextos? Entonces no necesitamos la filosofía griega de los padres de la iglesia. Lo que necesitamos son historiadores y estudiosos de los contextos a los que rodean la Biblia, y no a filósofos que tratan de explicar la Biblia bajo su limitado enfoque grecolatino. Concluimos pues que la Biblia es mayor que la iglesia. La iglesia no es mayor que la Biblia es la que forma la iglesia, pero si la iglesia forma a la Biblia, la puede manipular. Jerónimo tradujo la Biblia al latín para que el Imperio Romano pudiera leerla libremente, pero cuando se dejó de hablar el latín, la iglesia mantuvo la Biblia en latín para que casi nadie pudiera leerla, y además la prohibió leer en idiomas comunes como hoy siglo XXI se hace. ¿Por qué prestar atención a los padres de la iglesia que dicen muchas verdades pero también muchas mentiras? ¿Cómo se atreven a comparar a los escritores de la Biblia que fueron profetas o que vivieron con profetas y que hablaban con Dios directamente, compararlos con los padres de la iglesia con mente y filosofía sujetas al error, porque a ellos Dios no les habló directamente como sí habló a los profetas de la Biblia?
¿En qué mente cabe el poner esos escritos a la misma altura y autoridad de la misma Biblia? ¿No basta solo la Biblia y sus amplios contextos históricos, culturales y gramaticales para entenderla? ¿Por qué escuchar a los padres de la Iglesia contaminados por la filosofía platónica, aristotélica, neoplatónica, neoaristotélica, por el gnosticismo y demás herejías paganas y griegas? ¿Qué son las llaves del reino? Las llaves representan autoridad. ¿Qué es atar y desatar? Es aceptar nuevos conversos, bautizándolos, y desatar es disciplinar y excomulgar pacíficamente a los herejes. ¿Y cómo ejerció esa autoridad el apóstol Pedro? ¿Pedro o alguno de los apóstoles quemaron a herejes en hogueras? ¿Pedro vivió en lujos como los papas? ¿Pedro recibió adoración y reverencia? ¿No fue el mismo Pedro que rechazó la veneración de un centurión romano? En Hechos 10:25 en adelante dice: Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo, y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo: Ponte de pie, yo también soy hombre. ¿Cómo disciplinó Pedro la herejía y a los herejes? ¿No simplemente los reprendió públicamente? ¿Alguna vez Pedro ordenó apresar y violentar a alguien como el papado lo hizo millares de veces en su putrefacta historia? Si Pedro jamás puso un dedo sobre alguien, sino que Dios mismo hacía que cayesen fulminados los herejes en un abrir y cerrar de ojos, como con Ananías y Zafira, ¿por qué el papado usó torturas y hogueras para violentar las conciencias? ¿No dice Pablo que nuestras armas no son carnales sino espirituales, poderosas en Dios para derribar toda altivez contra el conocimiento de Cristo a través del diálogo pacífico y la argumentación bíblica? Entonces, ¿por qué el papado, en vez de usar las armas de la palabra de Dios, usaba armas carnales de este mundo como la espada, la cárcel, la hoguera, el cadalso, el potro, la tortura y toda clase abominable que la imaginación demoníaca pudo inventar para torturar y matar a los humildes de supuestos herejes en todas las edades, incluyendo a los seguidores del humilde Lutero? ¿Es la iglesia primitiva que dirigió Pedro en el primer siglo moralmente igual a la iglesia que hoy dirige el Papa? ¿No acaso la sede romana se corrompió de manera indescriptible e inenarrable? La sede de Roma era una de las demás sedes y no tenía supremacía. Estaban la sede de Jerusalén, la sede de Antioquía, la sede de Constantinopla, la sede de Alejandría y por supuesto la de Roma. Pero la ambición política hizo que los obispos de Roma recibieran cargos públicos y políticos. Así nació el papado. No nació del humilde Pedro, nació del hambre de poder mundanal, de la hipocresía religiosa, del mismo error del judaísmo en su historia, de la repetición de la historia de Israel y Judá en el Antiguo Testamento, de la conversión de una iglesia o pueblo que una vez fue santo, representado por una virgen, a convertirse en una ramera vil que fornica con los reyes y políticos de la tierra, con la excusa de que los paganos acepten más fácilmente el evangelio. Pero eso no es más que un pretexto para el pecado y el amor al mundo de parte de los que desean el nombre de Dios para su beneficio egoísta y personal. El disfraz de religión oculta los verdaderos motivos egoístas e intereses personales y ambiciosos, por la sed de abundante poder, reconocimiento y adoración al ego, además de amor al lujo. Fue así como la sede de Roma quiso aventajar a sus sedes hermanas. ¿No Pedro era acaso casado y tenía suegra? Pablo dice que los hombres amigos de los demonios enseñarían como mandamiento de Dios el no casarse, siendo que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de la Biblia, todos los líderes religiosos debían ser casados. Nuestro Señor Jesús fue distinto. Él nos imparte y nos comparte de su divinidad para resistir la tentación. Él no necesitó casarse, pues Él era Dios hecho carne. Sufrió tentaciones de todo tipo, pero no falló. Muy contrario a nosotros, que hemos fallado en o la mayoría de las tentaciones. Pablo mismo era soltero, pero probablemente era viudo o dejado. Pablo fue parte del Sanedrín judío y los judíos, tan estrictos, Pablo de seguro era casado. Pablo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Las puertas de Hades no han podido contra la humilde iglesia del Señor perseguida por paganos romanos en el primer siglo o perseguidos por romanos religiosos del papado en la Edad Media. La iglesia fundada en el espíritu humilde y puro de Pedro y sobre todo de Cristo, llámense lolardos, hugonotes, calvinistas, luteranos, bautistas, anabaptistas, adventistas del séptimo día o cualquier otro pequeño pueblo humilde fiel a la Biblia, ha sido perseguido como sectas heréticas por el papado y las puertas de Hades no han podido contra estos pueblos.
Lutero fue hasta Roma para debatir contra el papado. Pudo haber huido fácilmente, pues muchos poderosos estaban a su favor y pudieron haberle escondido y protegido. Pero Lutero decidió entrar a la boca del lobo para defender a la Santa Biblia contra los falsos maestros de religión. Lutero estuvo a punto de ser quemado en la hoguera, pero un poderoso político lo rescató cuando salía a caballo de regreso a su casa luego de comparecer en Roma. Si Lutero hubiera llegado a su casa, los romanistas lo habrían matado, pero antes de que llegara a su casa, mientras aún iba en el camino, lo secuestraron, lo vendaron y lo llevaron a un castillo lejos de cualquier ciudad para esconderlo de sus enemigos. Lutero ganó fama internacional, era un ídolo de las naciones, pero Lutero no quería recibir todo esto. Él solo quería ser el más celoso de que le faltaran al respeto a la verdad puramente bíblica, y la predicaba aunque supiera que lo iban a matar. Lutero encendió la mecha que arde hasta hoy. Otros grandes genios se levantaron en todas las naciones de Europa para protestar contra la tiranía de Roma. Los escritos de Lutero y las Biblias traducidas ilegalmente a la lengua de los pueblos que la imprenta esparció por todo el mundo llegaban a todos los monasterios y universidades católicas. Miles de sacerdotes leían esos escritos y comprendían al fin las herejías de Roma y sus contradicciones a la Biblia. Muchos sacerdotes abandonaron el sacerdocio. Hubieron miles de mártires. Muchos mártires ardieron en las hogueras por la persecución a las ideas de Lutero. Lutero estaba dispuesto a ir a la hoguera con ellos, pero Dios le preservó la vida hasta que muriera naturalmente, pues su pluma debía instruir a su pueblo perseguido. Juan Calvino de Francia y en Ginebra también escribía a la altura del genio de Lutero, y en otros países más que hoy son de primer mundo como Escocia, Suiza, Suecia, entre otros, se levantaron también otros genios a protestar, a escribir y a morir por la Reforma protestante. No solo los humildes se unían a la Reforma, también muchos hombres letrados, hombres y mujeres de dinero y poder se unían, reyes y príncipes se unían, y aún así Roma se aferró incansablemente a su poder político por más de 200 años después de que Lutero inició la Reforma, hasta que al fin, y cumpliendo las profecías de Apocalipsis y Daniel, el papado recibió una herida mortal que hoy lamentablemente se está sanando. Napoleón mandó a su general llamado Berthier para apresar al Papa. Los reyes ya no amaban más al Papa. Antes, todos los reyes de la tierra amaban y adoraban al Papa como a un dios. Ahora, en 1798, más de 200 años después de iniciada la Reforma, al fin los frutos de ella comenzaban a verse para bien del mundo entero. El papado perdió su gran poder y ahora las naciones le quitaban su poder de tener ejércitos, sus armas, su gran poder político universal y su infalibilidad. La preciosa doctrina de la libertad religiosa nació por fin años después en los Estados Unidos. Aunque nació con dificultades, hoy podemos elegir en qué creer o en qué no creer sin que el papado nos persiga o nos mate. Pero las profecías de Daniel y Apocalipsis profetizan que el papado está sanando y recuperando lentamente todo su poder que antes tenía. Está engañando al mundo protestante de hoy y pronto se unirán para volver a perseguir a los humildes discípulos de Cristo de hoy como lo hicieron en tiempos antiguos.